¿Qué tal? Soy Javier García Sánchez del Grupo 52 y les presento mi proyecto integrador del módulo 11 llamado Reutilizando. Bueno, iniciemos con el planteamiento del problema. Nos dice que Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reciclarla realizando con él una caja sin tapa para guardar en ella los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 40 por 20 centímetros y la construcción se realizará recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Escribe las expresiones algebraicas de la superficie y el volumen de la caja en función del lado del cuadrado. ¿Sí? Aquí tenemos el diagrama de lo que es el cartón, con los 4 cortes en las 4 esquinas, como se puede ver aquí. ¿Sí? Y tenemos que se forman 5 rectángulos que están marcados con letra y número. S1, S2, S3, S4 y S5. ¿Sí? Tenemos la medida de base, que son 40 centímetros, la medida de altura, que son 20 centímetros, y tenemos 3 expresiones algebraicas, ¿sí? Que son 20 menos 2x, que se repite de este lado, y 40 menos 2x. ¿Sí? Bueno, en base a esto entonces nos pide que definamos las expresiones algebraicas para encontrar la superficie de los 5 rectángulos, ¿sí? Que se forman y que están marcados, como dije, con letra y número. Entonces tenemos aquí que S1 y S2, que son estos dos rectángulos de aquí, ¿sí? Bueno, a S1 y a S2 les implica este lado, ¿sí? Que es 20 menos 2x, y les implica el corte que se hace en ambas esquinas, que sería x, que aquí no se ve muy bien. Entonces, la expresión algebraica que nos permite llegar a definir el área de estos dos rectángulos es x por 20 menos 2x, que son las dos cuestiones que implican a estos dos rectángulos, ¿sí? Ahora, S3 y S4 tienen el lado de la base. Entonces, x aquí los implica, ¿sí? Y tenemos la base, que es 40 menos 2x, lo que nos daría entonces una expresión algebraica que sería x por 40 menos 2x, en el caso de estos dos rectángulos, que son el de abajo y el de arriba, ¿sí? Y ese 5, que es la base, en este caso, tenemos que, aquí ya no hay cortes, aquí ya no están implicados los cortes, entonces la expresión que nos permitiría llegar a responder cuál es el área de S5 o su superficie sería 20 menos 2x por 40 menos 2x, que es el lado que tenemos aquí y el lado que tenemos aquí, que son los 40 centímetros, ¿sí? 40 menos 2x, así es. Bueno, habiendo encontrado esto, entonces hacemos, para calcular la superficie total de el cartón, ¿sí? o de lo que va a conformar la caja, tenemos entonces que se suman las 5 expresiones S1, S2, S3, S4 y S5, que ya explicamos por qué su conformación de esta manera. Ahora, para definir el volumen, ¿sí? Necesitamos entonces, aquí tenemos una expresión algebraica, ¿sí? Que, como sabemos, bueno, volumen se calcula multiplicando base por altura. Entonces, si nos remitimos a la fórmula para definir primero, o a la expresión algebraica para definir primero cuál es el área de la base, que sería S5, entonces tenemos que esta expresión para definir su superficie es 20 menos 2x por 40 menos 2x. Entonces, volumen sería primero definir su superficie de la base y multiplicarlo por x, que es la altura, que sería en este caso el corte que tenemos aquí. Habiendo definido estas expresiones algebraicas tanto de superficie como de volumen, entonces podemos proceder a resolver los ejercicios que presentaré a continuación. Ok, ya estamos en la parte de los ejercicios. Entonces procedemos a resolver el inciso A, que nos dice: encuentra el volumen de la caja si su altura es de 5 centímetros. Bueno,
Ya tenemos la expresión algebraica de volumen, que es esta. Volumen igual a 20 menos 2x por 40 menos 2x por x. Entonces, si aquí tenemos dada la cantidad de 5 centímetros, entonces 5 correspondería al corte de cada esquina de la caja para formar las paredes, y sería lo que sustituiría en este caso a x, ¿sí? Entonces sería volumen igual a 20 menos 2 veces 5 por 40 menos 2 veces 5 por 5, ¿sí? Que nos da entonces 20 menos 10, que sería 2 por 5, por 40 menos 2 por 5, que sería 10, por 5, que sería igual a 20 menos 10, 10 por 40 menos 10, 30, por 5, que nos da un igual de 1500, ¿sí? Lo que significa que entonces nuestra respuesta serían 1500 centímetros cúbicos de volumen de la caja con esa altura de las paredes, 5 centímetros. Inciso B. Encuentra la superficie de la caja si la altura es de 3 centímetros. Bueno, si ya sabemos que superficie es la sumatoria de todas las expresiones algebraicas de los 5 rectángulos que tenemos del cartón, entonces aquí lo que tenemos que hacer es justamente remitirnos a estas expresiones algebraicas, sumarlas, ¿sí? Pero sustituyendo x por 3, que es el valor que nos están dando aquí. Y entonces sería 3 por 20 menos 2 por 3, 3 por 20 menos 2, más 3 por 20 menos 2 por 3, que sería S1 y S2, ¿sí? 3 con la expresión de S3 y S4, 40 menos 2 por 3, y S5, que sería 20 menos 2 por 3 por 40 menos 2 por 3, ¿sí? Sustituyendo entonces, tenemos que 3 por 20 menos 2 por 3 sería 3 por 14, nos da 42, que sería el valor de S1 y S2. Tenemos 3 por 40 menos 2 por 3, que sería 3 por 34, nos da 102, que sería S3 y S4, ¿sí? Y tenemos la base de la caja, ¿sí? O S5, que sería 20 menos 2 por 3, que sería 20 menos 6, sería 14, por 40 menos 2 por 3, que sería 34. Entonces, 14 por 34 nos da un total de 476. Entonces, sumadas estas 5 cantidades nos dan 764, lo que es nuestra respuesta a este ejercicio, porque estaríamos hablando de 764 centímetros cuadrados de superficie. Pasamos al ejercicio C. Si necesitamos que la superficie de la caja sea de 784 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe valer la altura de la caja? La respuesta son 2 centímetros, porque al hacer los 4 cortes al cartón para obtener la altura y multiplicamos base por altura de cada corte, tenemos lo siguiente. Multiplicamos 40 por 20, que son las medidas de base y altura del cartón completo, son 800, ¿sí? Ahora, si hacemos cortes de 2 por 2, entonces base por altura, 2 por 2 sería igual a 4 centímetros cuadrados de cada corte. Ahora, son 4 cortes, multiplicamos 4 centímetros por 4 cortes, nos da 16, ¿sí? Entonces, si estos 16 se los restamos a los 800 que tenemos del cartón completo, nos da 784, ¿sí? Por eso nuestra respuesta sería 2 centímetros, ¿sí? La altura del corte que se debe de hacer a cada esquina de el cartón para formar la caja, ¿sí? Inciso D. Si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Bueno, sabemos que superficie es base por altura, ¿sí? Tenemos aquí que, como no se realiza ningún corte porque la altura es 0, tenemos el cartón completo, lo que nos daría 40 por 20 igual a 800, ¿sí? Volumen, ¿sí? Tenemos que el volumen, ¿sí?,
nos remitimos a la expresión algebraica para calcular el área de S5, que es la base, y lo multiplicamos por altura. Entonces, 20 menos 2x por 40 menos 2x por x nos da un igual de 20 por 2 por 0, que es el valor que nos están dando aquí de altura de la caja, ¿sí? Por 40 menos 2 por 0, ¿sí? Entonces, si a 20 le quitamos 0, nos da 20. Si a 40 le quitamos 0, nos da 40. Multiplicamos 20 por 40, lo que nos da 800, ¿sí? Y eso multiplicado por 0 de altura es igual a 0. Si sabemos que cualquier cantidad multiplicada por 0 es 0. Bueno, entonces nuestra respuesta para este ejercicio sería: superficie tenemos 800 centímetros cuadrados y volumen tenemos 0 centímetros cuadrados, ¿sí? O sea, no existen paredes que puedan dar volumen, ¿sí? Que en este caso puedan formar una caja, ¿sí? Podríamos poner un objeto sobre el cartón, pero eso no significa que lo esté conteniendo, simplemente está encima. Lo que haría contención sería que hubiera paredes, cosa que no hay aquí. Continuamos en un momento. Continuamos con los ejercicios. Ahora nos vamos al inciso E, que nos dice: considera las superficies S1, S2, S3, S4 y S5. Imagina que le pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 1 peso con 20 centavos cada centímetro cuadrado, y el forro para las paredes laterales cuesta unos 50 pesos cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 3 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Bueno, como ya nosotros tenemos la superficie calculada con una altura de 3 centímetros en uno de los ejercicios anteriores, entonces únicamente retomamos estos datos, ¿sí? Y entonces tenemos que S1 y S2 tienen 42 centímetros cuadrados de superficie, S3, S4 tienen 102 centímetros cuadrados de superficie, y como estas son las 4 paredes laterales, entonces sumamos y nos da un total de 288 centímetros cuadrados. Lo multiplicamos por 1.5, unos 50 pesos, que es lo que vale cada centímetro cuadrado para forrar esas paredes laterales, nos da un total de 426 pesos, ¿sí? Tenemos la base, que son 476 centímetros cuadrados, ¿sí? Lo multiplicamos por 1.2, 1.20, que es lo que cuesta forrar la base, y nos da un total de 571 pesos con 20 centavos. Sumamos 571 pesos con 20 centavos a los 426 que obtuvimos antes, y nos da un total de 997 pesos con 20 centavos, que sería nuestra respuesta para el ejercicio E, o con inciso E. Ahora, vámonos con el inciso F. Aquí nos da la equivalencia de 1 litro respecto a centímetros cúbicos. Nos dice que son 1000, ¿sí? Y entonces nos pide calcular los litros que le caben a una caja si su altura es de 7 centímetros. Entonces aquí volvemos a nuestra expresión algebraica del volumen: 20 menos 2x por 40 menos 2x por x, ¿sí? Entonces esto nos da un igual. Aquí tenemos el valor de 7, entonces x se sustituye por 7. 20 menos 2 por 7 por 40 menos 2 por 7 por 7, lo que nos da un igual de 6, porque, ¿sí? 20 menos 2 por 7, 14, nos da 6, ¿sí? 40 menos 2 por 7, que serían 14, serían 26, perdón, ¿sí? Entonces sería 6 por 26 por 7, recuerden, base por altura por altura. Esto nos da un total de 1092. Como aquí nos está diciendo que la equivalencia de 1 litro son 1000 centímetros cúbicos, entonces nosotros dividimos 1092 entre 1000, que es esa equivalencia, y nos da 1.092. La respuesta aquí entonces es 1.092 litros, ¿sí?
Ahora, el inciso G, que es el último, ¿sí?, nos pide hacer exactamente el mismo ejercicio que lo anterior, nada más sustituimos el 7 por el 8. Retomamos exactamente la misma fórmula para volumen, ¿sí? 20 menos 2x por 40 menos 2x por x, y entonces nos da, ¿sí?, 20 menos 2 por 8 por 40 menos 2 por 8, que es igual a 4, porque 20 menos 16 son 4, 40 menos 16 son 24, entonces es 4 por 24 por 8, que es la altura, nos da un total de 768. 768 dividido entre 1000, que es la equivalencia en centímetros cuadrados, nos da un total de 0.768. Nuestra respuesta a este último ejercicio sería 0.768 litros o 768 mililitros, que sería lo que le cabría a esta caja con una altura de 8 centímetros. Bueno, con esto terminamos este proyecto integrador. Espero estar en lo correcto. Muchas gracias. Postdata. Durante mi exposición yo cometo dos errores, porque en lugar de decir centímetros cúbicos, digo centímetros cuadrados. Les pido una disculpa y les mando saludos desde Morelia. Gracias.